Hola a tots, benvinguts. Jo soc la Piraquer i soc la presidenta d'ACNEF. Jo, el ponent que us presentaré és doctor en Medicina i des de l'any 97 es dedica a l'àrea de la genètica. És coordinador del CSUC de l'Hospital d'Hermans Trias i també coordinador de la xarxa europea de referència d'entorns. A més, és membre de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries del Departament de Salut. Col·labora en diferents associacions de pacients amb nefromatosis, tant nacionals com internacionals, per millorar la qualitat assistencial i el coneixement de la malaltia. Col·labora i treballa conjuntament amb l'equip d'investigació de la Conchi Lázaro i l'Eduard Serra sobre les neurofibromatoses. També han impulsat diversos projectes d'investigació clínic sobre la malaltia. Avaluen l'impacte emocional i la qualitat de vida de les persones adultes afectades per la neurofibromatoses. I últimament, també, juntament amb la doctora Elisabet Castellanos, estan impulsant diverses línies d'investigació sobre la neurofibromatoses 2, de les quals avui ens expulsarà el tema de xerrar d'avui sobre recerca en neurofibromatoses. Us deixo amb el doctor Ignacio Blanco. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a Pilar por la presentación y a Kneci por dejarme estar aquí. No sé, después de escuchar a Julio Iglesias, no sé yo qué me tendría que parecer, pero bueno, yo intentaré ver si puedo no jugar con el micrófono. Bueno, la charla de hoy yo la quisiera exponer un poquitín también enlazando con lo que había dicho Héctor, en el sentido de que la investigación en cualquier enfermedad, pero en concreto en la investigación en neurofibromatosis, la hemos de interpretar como una carrera de estas que decimos nosotros de largo recorrido, de 10, 20 kilómetros, y a la maratón no he sido capaz nunca de hacerla, pero es una carrera que nos hemos de proponer llegar al final, y da igual la velocidad. Lo más importante es ir pudiendo marcar algunas etapas. Entonces yo os quiero representar un poquitín las etapas que vamos recorriendo el grupo nuestro en relación a la investigación en neurofibromatosis. Como bien sabéis vosotros, las neurofibromatosis no son más que estas enfermedades que llamamos minoritarias, que son poco frecuentes. Y dentro de las neurofibromatosis siempre clasificamos o dividimos la enfermedad en tres grandes grupos, que son enfermedades totalmente diferentes. Tenemos la neurofibromatosis tipo 1, la tipo 2 y la esguanomatosis. Y yo os presentaré un poco hoy sobre todo lo que estamos haciendo en relación a la neurofibromatosis tipo 2. Y al final igual algún enlace con la NF1. La neurofibromatosis tipo 2, como todos sabéis, pues es esto, es una enfermedad minoritaria. Pasa en 1 de cada 40.000 recién nacidos. Es muy poco frecuente. Y que se caracteriza por la aparición de unos tumores que a priori son benignos, que son los esguanomas, que pueden afectar sobre todo a nivel vestibular, a nivel de los oídos, pero pueden aparecer también en cualquier otra parte del sistema nervioso, ya bien sea el central o el periférico. Es una enfermedad que, al igual que pasa en la NF1, pues es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad que es debido a que hay un gen que no funciona, en este caso es el gen NF2, que está ubicado dentro del cromosoma 22, y que cuando este gen no nos funciona desde el día que nacemos, tenemos una predisposición a desarrollar estos tumores. Es hereditaria porque como está en es nuestro background, lo podemos transmitir a nuestros descendientes. Decimos que es autosómica porque puede afectarnos tanto a los varones como a las mujeres. Y cada uno de nuestros hijos tiene un 50% de posibilidades de heredarla. Uno de los problemas que nos encontramos los clínicos, evidentemente os lo encontráis los pacientes, pero sobre todo los clínicos, es que es una enfermedad que es muy variable. Pueden aparecer múltiples manifestaciones. Pueden aparecer
manifestaciones, estos tumores en los nervios, pueden aparecer manifestaciones oculares, manifestaciones cutáneas, manifestaciones que podrán ser más o menos graves. Entonces, cuando diagnosticamos por primera vez a un paciente de esta enfermedad, el paciente y la familia lo que le gustaría saber es ¿y qué me va a pasar? ¿Qué cosas van a ocurrirme a mí durante mi vida para poder planificar nosotros el tratamiento y el seguimiento y el paciente poder planificar su vida? Y esto no es sencillo en esta enfermedad. Nosotros sabemos que clásicamente en esta enfermedad los pacientes los podríamos dividir en dos grandes grupos. Unas formas que son graves de la neurofibromatosis tipo 2 y unos pacientes que tienen manifestaciones más leves. Pero no sabemos bien cómo diferenciar uno con otro. Hasta ahora nos basamos sobre todo, pues bueno, sabíamos que los más graves eran los que empezaban más jóvenes, sabemos que quien más cosas tiene pues es más grave, como es evidente. Pero desde que se descubrió el gen de la neurofibromatosis tipo 2, pensábamos que igual el secreto de quién va a tener una enfermedad más grave o quién no estaría dependiendo de la alteración genética que tiene cada individuo. Entonces todos llevamos tiempo diciendo, todos los investigadores, y esto me refiero sobre todo, no solamente nosotros, sino todos aquellos que se dedican a esta enfermedad, diciendo, si conociéramos mejor la relación que hay entre la característica genética y las manifestaciones clínicas, podríamos ayudar al paciente recién diagnosticado en conocer cuál va a ser su futuro y cómo planificar las diferentes acciones, o saber si tenemos que ser más agresivos o menos agresivos con el tratamiento. Entonces, el grupo nuestro de investigación se ha planteado tres objetivos. Un objetivo que es en relación a, vamos a profundizar en el conocimiento de estas relaciones genotipo-fenotipo para poder clasificar mejor a los pacientes. Vamos a intentar aprender a cómo cultivar las células, que luego hablaremos. Y por último, cómo podemos mejorar o cómo podemos evaluar la calidad de vida. Nuestro primer objetivo, que es este primer eslabón en la carrera, era, bueno, cómo podemos mejorar la clasificación de los pacientes. Aquí, mirando un poquito en la literatura, la persona que más sabe de esta enfermedad, creo yo, en estos momentos, que es Garrett Evans, el equipo de Garrett Evans, ya expuso y publicó lo que se llama un score genético. ¿Vale? Entonces, ellos definieron que dependiendo de la característica genética del individuo, podemos saber si la enfermedad será más grave o menos grave. Entonces, lo que quisimos hacer es, vamos a evaluar este score en nuestra población, a ver si para los pacientes españoles, catalanes, es igual que los pacientes anglosajones. Aquí nos ha ayudado muchísimo una compañera, que es Belén, que lo que ha hecho ha sido coger a todos los pacientes que estamos viendo en el CESUR de facomatosis, son pacientes adultos, y ver qué características clínicas tienen, de todos aquellos que podemos tener bien las características clínicas y las características genéticas. Haciendo este estudio, ella ha podido coger aproximadamente 24 pacientes que tenemos completa información y ahora vamos a ver cuáles son sus características clínicas en relación a este score. Y hemos podido clasificar los pacientes en grupo 1, que suele ser el más leve, porque nosotros decimos que son los que tienen un mosaicismo, grupo 2, que aquí los dividimos en A y B, y grupo 3. Bien, pues nosotros hemos clasificado a estos 24 pacientes en estos 4 grupos. Y ahora, una vez clasificados, hemos visto, pues hemos empezado a analizar si las características clínicas realmente son acordes o no. No hace falta que miréis mucho el contenido exacto de las gráficas, pero veréis como sí que hay una diferencia entre cada uno de los puntos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Por qué? Porque se cumple que las más graves son las que empiezan más jóvenes. Se cumple que quien más manifestaciones tiene, que estarían en las gráficas de abajo, más gravedad
tienen, es decir, pertenecen a los grupos 3 y 4. Y de esta manera, en esta gráfica de aquí, podéis ver que clínicamente parece ser que sí que se cumple esta severidad dependiendo de la característica genética. ¿Vale? Pero Belén, y sobre todo ahora veréis que también interviene aquí el Castellanos, lo que nos dicen es, ostras, sí, pero hay pacientes que no los acabamos de clasificar bien. Hay un cierto impasse en algunos grupos, sobre todo en los grupos 1 y 2. Entonces, la propuesta ha sido, ostras, la proteína que falla en la neurofibromatosis tipo 2, que es la merlina, la NF2, esa proteína no es sola, no es ella la única que funciona en las células, sino que interacciona con muchas otras proteínas o elementos de las células. ¿Qué pasaría si analizáramos cómo están estas proteínas en las células para saber si nos podrían ayudar a clasificar mejor a los pacientes o no? Y aquí tenemos la ayuda de Nuria Catasús, que es la que está intentando analizar estas proteínas intracelulares en tumores de pacientes con neurofibromatosis tipo 2 y también en células benignas, en fibroblastos, que decimos nosotros. Y simplemente veáis que en las gráficas parece ser que sí que se mantiene esta disminución de la proteína dependiendo de la agresividad de la mutación que tienen los pacientes. Esto lo hemos visto al analizar la proteína merlina, al analizar la proteína NF2 fosforilada que decimos nosotros y otras dos proteínas más. Con todo ello, lo que estamos viendo es que analizando no la característica genética del individuo, sino analizando cómo en las células normales del individuo tiene la cantidad de proteínas necesaria, podemos mejorar la clasificación de este score. Además, todo el grupo de investigación lo que nos está diciendo es, al analizar las células normales de los individuos con neurofibromatosis tipo 2, probablemente podremos mejorar la clasificación o también ayudar a los compañeros que hacen el diagnóstico clínico, ya sea, por ejemplo, en nuestro caso, pues Edu, Conchi, Eli, para que cuando encuentren una característica genética de estas que decimos nosotros y no sé lo que significa, que es una variante de significado incierto, poder clasificarla como patogénica o no. Y no la veo por aquí, pero Eli Castellanos, que le da mucho a la cabeza, lo que nos dijo es, ¿y por qué no generamos un score más sencillo? Y ahora una propuesta que está trabajando todo el equipo, liderado ahora por Eli, es, ostras, hagámoslo más sencillo para los médicos que no conocen la enfermedad y que puedan clasificar a los pacientes más fácil. Y esta sería nuestra propuesta, en la cual vamos a clasificar a los pacientes dependiendo de la edad de la aparición, de las manifestaciones y también de la clínica que tienen. Y con ello estamos mejorando, parece, esta clasificación. Este es nuestro primer objetivo. Y bueno, vamos en el camino, yo creo que hemos llegado, luego haré alguna mención. Lo siguiente era, ostras, vamos a ver si podemos cultivar las células. ¿Y esto por qué lo hacemos? Nosotros sabemos que estos pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2 suelen tener estos tumores, estos esguanomas en el oído. Que estos esguanomas, la palabrota tan fea, no es más que células de Schwann que porque tienen una característica genética diferente se transforman en tumores benignos, esguanomas. Eso es debido a que existe esa característica genética. Pero, ¿por qué? ¿Qué cambios hay desde la célula que es normal? Porque el individuo que nace con la NF2 nace con esa mutación. ¿Por qué se cambia y se transforma solo la célula Schwann del oído? Necesitamos aprender más. Y solo con los tumores no tenemos bastante. Una cosa importante sería poder analizar las células de Schwann. Pero eso las tenemos que cultivar
en el laboratorio. Y los que no nos dedicamos a la ciencia básica pensamos que eso de cultivar células es muy sencillo, como cultivar arroz o maíz o lo que sea. Todo lo contrario, es extremadamente difícil. Entonces, uno de los propósitos de Eli Castellanos es llegar a poder mejorar el cultivo de las células de Schwann en el laboratorio. Eli y el equipo pues está intentando mejorar las condiciones y lo que hemos hecho ha sido coger tumores de pacientes, y en estos momentos ya tenemos 13 tumores de pacientes con neurofibromatosis tipo 2, y hemos sido capaces, bueno, Eli sobre todo, de cultivar 12 de ellos. Es decir, la tasa de éxito de cultivo parece que es muy buena. Además, estamos colaborando con los otorrinos, que cogemos tumores que no son esguanomas, pero no de pacientes con neurofibromatosis tipo 2, sino de individuos de la población general, sin ser hereditario, y también estamos aprendiendo a cultivarlas mejor. Y Eli consigue estas fotos tan bonitas porque realmente estas células están creciendo en el laboratorio. Y todo esto lo estamos haciendo, sobre todo porque nos gustaría poder conseguir lo mismo que consiguió Meritxell Kerrió y Edu, que fue generar células células pluripotenciales a partir de los tumores de Schwann. Y si somos capaces de cultivar estas células pluripotenciales, podremos aprender cuáles son los pasos que ocurren desde la célula normal hasta la célula transformada hacia el esguano. Si no teníamos una buena forma de cultivo, esto no lo podríamos hacer. Siguiendo, el tercer objetivo de nuestra carrera ha sido pues, mejorar en el conocimiento de la calidad de vida. ¿Qué queremos decir con esto de calidad de vida? Todos los que nos dedicamos a la investigación, todos los que nos dedicamos al área de la salud, nos gusta saber por qué pasan las cosas. Como decía Héctor, ostras, a ver si encontramos un tratamiento, a ver si podemos curar. En el fondo, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en el paciente. Pero a veces los médicos tenemos una costumbre, y es, a mí lo que me interesa es que el tumor desaparezca, que el tumor sea más pequeño, que el tumor no provoca daño. Y cuando hablamos con vosotros, los pacientes nos decís, ostras, pero es que además del tumor me pasan otras cosas. Hay cosas en mi vida que por culpa de la enfermedad no puedo realizar. Y entonces entra un concepto que es el concepto de calidad de vida. La calidad de vida no es solo el tener una salud perfecta, es tener un estado emocional adecuado, es poder relacionarme con los demás, es poder trabajar, es poder llevar una vida más o menos como el resto de la población. Y eso a veces los profesionales no lo entendemos así. Entonces, lo que hicimos, y aquí entra otra compañera, que es Andrea Ross, lo que hemos hecho es ver en la literatura a ver si hay alguna herramienta que nos permita evaluar esta calidad de vida en pacientes con NF2. Y nuevamente, pues unos compañeros ingleses han hecho un cuestionario que, preguntando una serie de cuestiones, permite evaluar cosas que realmente les pasan a los pacientes. Pues ostras, cómo les molesta el hecho de que puedan tener una parálisis facial, qué problemas les produce la audición, la estabilidad, el estado emocional, el tener una función de vida normal. Este cuestionario está en inglés. Entonces, Andrea lo que hizo, o lo que ha puesto en marcha es, bueno, vamos a ver si lo podemos utilizar en España. Esto que parece tan sencillo, no lo es, porque lo has de traducir, pero has de ver que las palabras que traducimos en castellano tienen el mismo significado que el inglés, es decir, una adaptación. Andrea lo puso en marcha, hizo un cuestionario que os lo vamos pasando a los pacientes cada vez que venís a la consulta, que parece que funciona muy bien, y entonces lo que hacemos es valoramos las características para estar seguros que quiere decir lo mismo que el inglés. Y aquí nos encontró ella con un problema.
no acababa de tener las propiedades psicométricas adecuadas. Y todo era por una frase que traducíamos. Los ingleses que hablan de debilidad facial, cuando los pacientes os preguntábamos, no entendíamos lo mismo que los ingleses, porque los ingleses en debilidad les aplica tanto para parálisis como para simplemente que no tenga la misma fuerza. Y esto en nuestros pacientes no se entendía bien. Hemos cambiado la frase, hemos puesto más parálisis facial y ahora sí, cuando nos contestáis, y sí que podemos valorar mejor esta calidad de vida. Entonces, ahora en estos momentos, pues Andrea ya tiene, y espero que ahora lo publique, ya que la que ha visto entrar, ¿no? Ya tenemos ese cuestionario que nos permite evaluar la calidad de vidas en pacientes con NF2. Y ligando con esto, ya sé que Héctor ya me está llamando, que ya tengo que acabar, no solamente lo hacemos, la calidad de vida la estamos intentando evaluar también en pacientes adultos con neurofibromatosis. Ya sabéis que el CESUR de pediátrico está en San Juan de Dios. Entonces, tanto Andrea como Belén se han preocupado por cosas que les pasa a los pacientes con NF1 en la edad adulta. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la imagen corporal? Una enfermedad en la cual aparecen neurofibromas. Se han hecho muchos estudios en niños, en adolescentes, pero ¿qué pasa con los adultos? Pensamos que los adultos, ya está, como son mayores, ya se habrán adaptado. Entonces lo que hemos hecho ha sido intentar poder ver si la neurofibromatosis en adultos, la imagen corporal, tiene un efecto sobre la calidad de vida. ¿Vale? Entonces los que venís a nuestra consulta de adultos, veis que os pasamos un cuestionario, ¿vale? Y de momento lo que hemos podido ver es que hemos de tener mucho cuidado, porque aunque sean pacientes adultos, la imagen corporal sigue afectando mucho en la calidad de vida. Y hemos visto que es independiente de la edad. No, aunque un paciente tenga 60 años, 70 años, la imagen corporal sigue afectándole en su calidad de vida. Hemos visto que además los pacientes que han requerido atención psicológica son los que tienen un mayor impacto de la imagen corporal. Y esto nos puede decir que evaluando el impacto emocional de forma precoz, podríamos identificar a aquellos pacientes que podrían ser tributarios de acompañamiento psicológico. Entonces, estamos acabando con esta línea y mirando la literatura hace 2 años, unos compañeros dijeron, oye, en los adultos, en los niños se está haciendo mucho análisis del estado cognitivo, pero en los adultos no. Y hablando con Héctor en la última reunión que hicieron en la granja, a ver cómo disfrutaban los niños, que después nos explicarán, ostras, veíamos la población infantil que ven en el sobre de facomatosis. Y yo les decía, es muy diferente de la que vemos en adultos. Y con Héctor a veces hablábamos, bueno, es que puede ser que aquellos pacientes que tengan TEA o que tengan dificultades de aprendizaje son los que luego no os van a la consulta. O, ostras, es que igual se adaptan. Entonces lo que hemos puesto a raíz de estas conversaciones, hemos empezado a analizar cuál es el estado cognitivo de los pacientes adultos que vienen a la consulta. Es simplemente explorar. Estamos en esta fase exploratoria. Y por eso algunos de los que habéis venido desde estos últimos meses, pues hemos pasado unos cuestionarios, una compañera que os pasa unos cuestionarios. Bueno, estamos en fase. Tenemos todavía mucho camino para aprender, pero nos estamos dando cuenta de que es algo que no teníamos en cuenta y que realmente los pacientes adultos se adaptan, pero siguen habiendo unas necesidades en el área cognitiva. Y ya para acabar, Héctor, ya simplemente, estos son los granitos de arena que nosotros estamos intentando poner. En modo de conclusiones, creemos que hemos ayudado a mejorar la identificación del riesgo de los pacientes con NF2 y a valorar su pronóstico. Creo que hemos ayudado a facilitar al cultivo de las células y prepararnos para poder trabajar con células pluripotenciales. Y también hemos ayudado a desarrollar algunas de las herramientas que nos permitirán evaluar la calidad de vida. Todo esto, como os podéis imaginar, no se puede hacer por uno solo. Por suerte, pues tenemos
equipos de investigación más básica, equipos clínicos que están trabajando aquí. Hay instituciones que nos apoyan y además, ostras, yo creo que estamos consiguiendo ir todos los hospitales más o menos juntos y colaborando. Y evidentemente, sin vosotros los pacientes, sin las asociaciones, como decía Héctor, no podríamos conseguir todas estas cosas. Y ahora sí que realmente he acabado.